La fe, la confianza, el confiar es de lo que va a tratar esta serie. Todos de seguro conocemos a alguien o nos hemos topado con alguien en la vida que, a pesar de todas las situaciones difíciles que ha vivido, sabemos que ha vivido unas situaciones de dificultad extrema y sin embargo, de frente y en todo momento no se ve como que están enfrentando la situación que nosotros sabemos que está enfrentando. Son personas a las que por lo general admiramos, ¿no? Todos admiramos cuando vemos a alguien que está enfrentando una situación difícil y la enfrenta con toda la tranquilidad del mundo, eso es causa de admiración de nuestra parte, ¿no? No importa lo que suceda, no importa lo que venga, ellos tienen una confianza inagotable de que Dios está en control de las cosas y venga lo que venga, nada los va a sacudir. Independientemente de lo que la vida les aviente, ellos tienen confianza, una confianza inagotable. Precisamente preparando esta sesión o esta serie para ustedes, me vino a la mente algo que vivimos recientemente Liz y yo. Un conocido de nosotros, que también es conocido de algunos de ustedes, una familia conocida, se topó con esta enfermedad que hemos estado viviendo en el mundo, y nos llamaron un día y nos dijeron que un miembro de su familia había contraído COVID y estaba enfermo, y este miembro de la familia, ellos pedían que estuviéramos al pendiente y que hiciéramos una oración, y estuvimos nosotros al pendiente llorando por ellos. Es una familia de fe, ¿verdad? Es una familia que de hecho sirven en algunas iglesias, han trabajado mucho tiempo, y cuando nos enteramos pensamos, híjole, pues vamos a estar al pendiente, y estuvimos muy al pendiente. De hecho Liz estuvo súper al pendiente de ellos, y en menos de 15 días falleció este miembro de la familia, y esto sucedió hace unas semanas apenas, pero en menos de 15 días falleció. De hecho casi en menos de una semana falleció, y nosotros empezamos a ver y dijimos, híjole, ¿cómo le podemos hacer para alentar y para inspirar a esta familia? Y nos dimos una sorpresa importante, porque vimos cómo a través de esa dificultad esta familia tenía una cierta paz. Entró el dolor a su familia, llegó el dolor a su vida, y sin embargo ellos tenían una paz y una certeza de lo que estaba sucediendo. En ningún momento tambaleó su fe, y de hecho ellos, al parecer, creció la fe y se fortaleció con lo que sucedió en sus vidas. Y nosotros les llamamos para inspirarlos, y en cambio fuimos inspirados por ellos. Y la gente de esta forma, la gente así, está convencida de que hay más cosas que vivir que simplemente vivir la vida. Ellos experimentan el sufrimiento, el dolor y la decepción en el contexto de que Dios sabe lo que está pasando y que se preocupa por lo que está pasando y que puede intervenir si así lo desea. Esta gente es la gente que tú, inclusive, si tú no tienes fe, si tú eres alguien sin fe y que me estás escuchando en línea o aquí presencialmente, tú también admiras a esta gente. Todos admiramos a estas personas que logran enfrentar la vida con una tranquilidad y con una certeza del futuro y de lo que viene, o de cómo van a salir adelante. Y todos admiramos esto, pero estas personas, hay algo que tienen. Ellos no tienen creencias sorprendentes. Ellos lo que tienen es una fe asombrosa. Una fe asombrosa. Esta es una confianza activa, una confianza firme en Dios, es la que informa sus respuestas y sus decisiones a lo que les avienta la vida. Y la pregunta que hay que hacernos nosotros y que queremos hacer en esta serie y que queremos responder en esta serie
es de dónde viene esa confianza, de dónde viene esa fe, de dónde viene, y todavía más importante, ¿cómo la puedo conseguir yo? ¿Cómo la vamos a conseguir? ¿Cómo podemos conseguir esta fe? Y de eso trata la serie. Si tú has perdido la fe en algún momento, o si estás cuestionando la fe, si en algún momento tú dices, sabes que yo quiero retomar la fe, yo quiero hacer crecer la fe que ya tengo, esta serie es precisamente para ti. Esta serie habla sobre la fe. Son 6 domingos que vamos a estar hablando de esto, y para eso la hicimos. Llega un momento, y vamos comenzando, entonces llega un momento en la historia, las historias narradas en la Biblia. Bueno, si seguimos la vida de Jesucristo, como está plasmada en la Biblia, a través de los evangelios, vamos a descubrir que en todo el tiempo que Jesucristo estuvo y caminó por esta tierra, hubo 2 cosas que lo asombraron o que le hicieron maravillarse. Solamente hubo 2 cosas, cuando menos 2 cosas grabadas, ¿no? Escritas sobre el tema. Mateo escribe la primera cosa. Mateo es uno de los seguidores de Cristo que se dedicó a escribir la Biblia y a documentar la Biblia, la vida de Cristo. Y él registra la primera vez que Jesús se asombra, y en el buen sentido, y es cuando, como cuenta la historia, Mateo cuenta y dice que Jesús un día, al estar caminando y estar enseñando, se le acerca a él, a través de unos enviados, se le acerca un centurión. Y el centurión llega y le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un siervo, le manda a decir, tengo un siervo que está enfermo, y yo quisiera que tú hagas algo por él, ¿no? Y Jesús, yo me imagino, todos los discípulos que están alrededor de él, ellos todos saben cómo su concepto y su preconcepto de Dios en ese momento es de un Dios que odia a sus enemigos, ¿verdad? Es un Dios que castiga a sus enemigos. ¿Y quién cree que es enemigo del pueblo judío? Y por ende, si el pueblo judío es de Dios en aquel tiempo, por ende es enemigo de Dios el pueblo romano, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que cuando le dicen a Jesús, fíjate que está este centurión romano que tiene un siervo que está enfermo y está pidiendo que pues quiere que hagas algo al respecto. Yo me imagino todos los discípulos y todos los seguidores de Cristo que eran judíos por lo general, de seguro están diciendo, no, pues no va a hacer nada, no merece, y menos va a ir a su casa, porque ir a su casa es hacerse impuro, es ensuciarse, y después él tiene que hacer toda una serie de protocolos para quitarse esa impureza, y no lo va a hacer. Y sin embargo, cuenta la historia que Jesús dice sí, le responde sí, y luego no nada más le dice sí, le dice voy a tu casa, ¿no? Voy para allá. A lo cual el centurión le dice, ¿sabes qué? No hace falta que hagas eso, yo sé cómo funciona esto. Y dice Mateo, lo cuenta de esta forma, dice, lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados, o sea, mis soldados están bajo mi autoridad. Y ellos no me obedecen por mí, ellos no me obedecen por mí, ellos me obedecen por lo que yo represento. Y yo represento el imperio romano. Y Jesús, yo te he estado viendo, yo te he estado observando, y yo sé que tú representas a algo y a alguien más grande. Y no nada más eso, yo sé que está sujeto a ti. Yo sé que está bajo ti, bajo tu control o posiblemente bajo tu dirección. Dice, si quieres curar a mi siervo, entonces haz lo que yo hago. Tú simplemente emite una orden y mi siervo va a estar sano. Y cuenta Mateo que cuando Jesucristo escucha esto, dice, al oírlo Jesús quedó asombrado.
maravillado, asombrado y maravillado. Ahora, ¿por qué se asombra Jesús? ¿Qué fue lo que pasó aquí que asombró a Jesús? La gente todo el tiempo le pedía favores a Jesús. Acababa él de sanar a un leproso. Y Jesús nos cuenta, él mismo nos cuenta por qué estaba asombrado. Y esto es algo que es importante notar, porque Jesucristo se asombró. En este caso, se asombró. El que sana leprosos, el que sana ciegos, el que a los 12 años está enseñando en el templo. Este Jesús se asombra. Y nos dice Jesús por qué se asombra. Él nos dice: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Hay unas traducciones que dicen: yo no he visto una fe tan grande como esta en todo Israel. Entonces Jesús se asombra de una fe grande, una fe audaz, una fe que entiende, que vio, que está informada, ¿no? ¿Has oído hablar de la gracia, lo maravilloso que es la gracia? Una gracia maravillosa. Hay cantos en inglés que han traducido al español. Hay un canto que se llama Amazing Grace, gracia maravillosa. Esta es una fe maravillosa. Ahora, ¿qué es lo que la hace asombrosa? El centurión, simplemente es el hecho de que el centurión suma 1 más 1 y decide y reconoce la singularidad de Jesucristo. Reconoce lo que Jesucristo representa. Y cuando él entiende lo singular y particular de Jesucristo, y cuando él entiende lo que Jesucristo representa y a quién representa, eso fue todo. Él logró ubicar su fe en donde debía de estar ubicada su fe. Y él le dijo a Jesús: si tú eliges hacer esto, no necesitas venir a casa conmigo. Tú lo único que necesitas es dar la orden. Ahora, aquí hay un hecho divertido que estaría bueno puntualizarlo. Y el hecho divertido es esto: es que Jesús nunca se maravilló del conocimiento ni de la obediencia de alguien. No hubo un momento registrado donde Jesús dice: híjole, esta persona cuánto sabe, ¿no? O esta persona qué obediente es, estoy maravillado. No, él se maravilló por la fe. Jesús estaba sorprendido por alguien con una fe extraordinaria y que la vivía en la realidad de la vida. O sea, una fe extraordinaria, práctica. El segundo incidente sucede en una visita a su ciudad natal. Él estaba enseñando y curando en su ciudad natal, y de repente la gente se empieza a asombrar. De hecho, estos eran los principios de Jesucristo, de su ministerio, cuando él empieza a operar, y la gente se empieza a asombrar, quedan asombrados. Y dice la historia que conforme pasa el tiempo, comienzan los celos y comienza entra como una forma de caray, esta persona quién es, ¿no? Vamos ubicándonos en quién realmente es. Y esto es como lo plasma Mateo. Esta historia dice, empiezan ellos a decir: es un simple carpintero. ¿Qué no es este el carpintero? O sea, este que nos está maravillando con todo lo que está haciendo, ¿qué no es un simple carpintero? ¿No es hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Y sus hermanas aquí viven, aquí, si lo conocemos, sabemos quién es, ¿no? Él no es especial, él no es singular, él no es único, él no representa, ni siquiera tienen en mente qué es lo que representa Jesucristo, a quién representa Jesucristo y a quién está mostrando. Y ahora él se cree mejor que nosotros, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí está
él queda asombrado, dice, y estaba asombrado de su incredulidad. De su incredulidad. La segunda vez que Jesús se asombra. La primera vez por una fe grande y la segunda vez por una falta de fe. Dice, las cosas que asombraron a Jesús fueron otra vez una fe grande o gran fe y falta de fe. Ahora, lo que está diciendo Jesús en aquel tiempo y lo que Él está mostrando en aquel tiempo, que es el primer siglo o el siglo I, y que también de seguro es algo que nos puede decir a nosotros hoy en el siglo XXI, es que necesitamos ser y caracterizarnos por una fe activa a pesar de todo. Y la gente, cuando escucha estas historias, cuando leemos y entendemos y vemos las historias de Jesús y vemos la vida de Jesús y queremos entender por qué vino, Jesús vino, sí, en nuestra creencia y forma de ver, que sí vino a morir por nuestros pecados, pero esa no fue la única razón por la que vino. Él vino, también tenía otro propósito que vamos a ver ahorita, pero la fe, lo que Cristo está tratando de decirnos en este caso y en este momento es que la fe tiene una particularidad, algo muy específico y especial, que nosotros a veces confundimos a la fe con esperanza y con la esperanza principalmente, pero la confundimos. Y ahorita vamos a entender un poquito más claro qué es la fe. La fe siempre tiene un objeto. La fe tiene un objeto, no un objetivo, un objeto. En otras palabras, la fe se deposita en algo, en algo. Cuando te subes a un avión o un camión, ¿verdad? Pero cuando te subes a un avión o un camión, tú tienes la esperanza de llegar a salvo a tu lugar, de llegar sin accidentes. Eres optimista de que vas a llegar, ¿verdad? Pero ninguna de las dos cosas y ninguna de esas dos cosas es infundada, o sea, es algo real. Pero ¿sabes qué? Tú no pones tu fe en tu optimismo y en tu esperanza. Tú pones tu fe y tu confianza está en la integridad mecánica del avión y en las habilidades del piloto. Tu fe está depositada ahí, tu confianza está depositada ahí. Esos son los objetos de tu fe. El objeto de la fe no es un resultado específico. El objeto de la fe no es un resultado específico. La fe no es pensar que todo irá bien y se solucionará. Esa no es la fe, eso es esperanza, eso es optimismo. Jesús no se asombró de la esperanza y el optimismo del centurión. Él se asombró de la fe del hombre que tenía el centurión en él, o sea, del hombre en Jesús. El punto del ministerio terrenal de Jesús es que Jesús se estableció como el objeto de la fe. Él nos invita, cuando Él viene aquí a este mundo, Él nos invita y viene y dice: confíen en mí. Hubo una noche, y precisamente la noche en que arrestan a Jesús, y en esa noche Jesús tiene una larga y confusa y rara plática con sus discípulos, ¿verdad? O con los apóstoles, y hacia el final del tiempo junto con ellos, Él les dice: ¿sabes qué? No se angustien, confíen en Dios. No se angustien, confíen en Dios. En otras traducciones dice: no se angustien, confían en Dios, ¿no? Confían en Dios. Y confíen también en mí. Entonces,
tú tienes una confianza en Dios, ten confianza también en mí, dice Jesús. Jesús está diciendo que como tú confías en Dios, confía en mí. Y Él, en ese momento, Él agarra y dice, yo soy el objeto de tu fe. Y Él se establece como el objeto de nuestra fe. Pero aquí ocurre algo un poquito extra o algo más, porque Él se sitúa como objeto de la fe y luego, ¿por qué? Porque Jesús es quien viene a mostrarnos, Él vino a mostrarnos cómo es Dios. Si tú confías en Dios a quien no has visto, yo, Jesús, vengo a ponerme en este mundo para que tú veas a Dios a través de mí y confíes aún más en Dios. Jesús es la mejor, la máxima expresión física de Dios. Entonces, cuando Él dice confía en mí, está diciendo ve lo que yo soy, lo que yo hago, lo que yo represento. Él vino a revelar la verdadera naturaleza del Padre. En aquel tiempo la mayoría de las personas tenían un concepto erróneo de Dios, un concepto equivocado de Dios, y Jesús llega y dice, ¿sabes qué? Yo voy a mostrarles cómo es realmente Dios. Él vino para corregir las suposiciones y presuposiciones incorrectas que ellos tenían. Jesús fue tan claro que resultó ser ofensivo. Él decía, si tú quieres saber cómo es Dios, obsérvame, escúchame y sígueme. Y esto era tan ofensivo en ese tiempo, que un hombre estuviera diciendo estas cosas. Si yo pudiera sugerir, cuando tú leas los evangelios, yo te sugiero que hagas esta pregunta al leer la vida de Jesús, que digas, ¿qué puedo yo aprender de la naturaleza de Dios? ¿Qué puedo yo aprender de Dios a través de Jesús? Porque Jesús vino aquí, otra vez, no nada más para morir por nuestros pecados, pero Él vino aquí para que conociéramos cómo es nuestro Padre Celestial. Hay un momento en Juan, cuando los apóstoles están caminando con Jesús, que ven un ciego, y cuando ellos ven el ciego, hay en ellos la creencia de cómo es Dios. Ellos creen que Dios es alguien que castiga a los que con los que Él no está de acuerdo, ¿no? Tienen ese concepto de Dios, y en ese momento llegan y le preguntan a Jesús, oye, aquí está esta persona enferma. Para ellos, alguien pecó, o pecó el ciego, o pecaron los papás del ciego. Algo pasó porque Dios le lanzó este castigo a este hombre ciego, que era ciego desde nacimiento. Y Jesús llega con ellos y les dice, no, esto no es así. Dios no es así. Dios no opera así. Hubo otra historia y otro momento donde Jesús llega, en toda la vida de Jesús, Él está contrarrestando la ideología o la forma o las cajas en que se habían metido a Dios a través de los tiempos y a través de los siglos, y Jesús está irrumpiendo en ese criterio, en esa forma de ver a Dios, y los está cambiando y lo está modificando. Hubo otra historia donde está Jesús enseñando a un grupo de judíos, y uno de ellos levanta la mano y dice, oye, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? ¿O qué es amar a mi prójimo? De hecho, le preguntan, ¿quién es mi prójimo? ¿Verdad? ¿Cuál de estos judíos es mi prójimo? ¿Por qué? Porque definitivamente los que no son judíos, esos definitivamente no son mi prójimo, ¿verdad? Tienen que ser uno de estos, ¿no?
Y Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Jesucristo agarra y sabe que hay 2 o 3 facciones de los judíos, y Jesucristo agarra y hace algo extraordinario. Agarra un samaritano, empieza a contar una historia de un samaritano. ¿Y quién es un samaritano? Es una persona que nadie de los que estaban ahí apreciaba, que todos lo sacaban de ahí. Y cuenta la historia del samaritano, que desde catecismos hasta escuelitas dominicales, todos hemos escuchado la historia del buen samaritano, incluso hasta el dicho del buen samaritano, ¿verdad? Pero, y si no la sabes o no la has escuchado, tarea, ¿verdad? Tienes tarea, búscate la historia del buen samaritano en la Biblia o en algún libro, ¿no? Pero agarra a él y él convierte a la persona más detestada o menos aceptada y lo convierte en el héroe de la historia. Y el punto de la historia es que Dios no tiene favoritos. O sea, Jesús redefine el término prójimo y le pone como, y ahí mismo en esa misma historia, cuando Él está hablándoles a ellos y ellos le preguntan, Él les dice que el prójimo es cualquier persona que tiene una necesidad que tú puedas satisfacer. Entonces en Mateo dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Por qué? Porque ese era el concepto aceptado. El concepto aceptado es que hay personas del lado de Dios y hay personas que no están del lado de Dios. Hay personas que son amigos de Dios y hay personas que son enemigos de Dios. Y ese era el concepto aceptado, ¿no? Entonces, por ende, si tú eres enemigo de Dios, pues eres enemigo mío. Y yo, ¿cómo voy a amar a algo que Dios no ama, ¿no? Entonces, voltea a Jesús y les sigue diciendo, les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. A ver, espérame. Dios no ama a sus enemigos. ¿Cómo Dios ama a sus enemigos? Absolutamente. Porque tiempo después, el apóstol Pablo escribe unas frases tan significativas. Dice, porque aun cuando nosotros éramos pecadores y enemigos de Dios, Él murió por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos amó tanto que murió por nosotros. Entonces Jesucristo llega y cambia esa filosofía, esa idea. Si tú quieres estar y ser más como tu Padre que está en los cielos, ama a tus enemigos. Porque tu Padre que está en los cielos ama a tus enemigos, definitivamente. Él murió, mandó a su Hijo a morir por tus enemigos, no nada más por ti. Jesús vino a explicar cómo exactamente es Dios y que lo vieran y aceptaran como el objeto de su fe. Entonces dice, le preguntan y le dicen, oye, si Dios le gusta a todo el mundo, entonces ¿qué? Y Él les explica, mira, si tú no crees que a Dios le gusta a todo el mundo, entonces contéstame esto. Dice, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Y este es Jesucristo haciéndoles a ellos ver que Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Dios extiende gracia a todos. Y esto es muy diferente. O sea, Jesús vino a revelar la verdadera naturaleza de Dios, la verdadera naturaleza del Padre, y ayudar a que la gente confíe más en Dios a través de Jesús. Ahora, si tú quieres saber cómo es que Dios
cómo es Dios, te quiero decir algo, no comiences con Génesis. No empieces en Génesis, empieza por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no es un capítulo de la historia. Génesis, todo lo que sucede de Génesis hasta el Nuevo Testamento, son capítulos en la historia. Pero Jesús es la historia. O sea, Él es la historia. Y no hay nadie que entienda esto más bien que Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, fue alguien que estuvo en el puro centro y en el epicentro de la transición de una creencia, de una forma de ver a Dios, a la forma en que Jesús vino a revelarnos que era Dios. Y Pablo estuvo en el epicentro, recuerden, o no sé si sepan, pero para aquellos que saben, recuerden, y los que no sabían, Pablo era un fanático, pues ni siquiera voy a decir fanático, pero era alguien sumamente activo, era un activista en todo lo que hacía. Cuando él era judío, de hecho él se describe y se autonombra fariseo de fariseos, que eso, pues a mí lo que me dice es que Pablo no tenía problemas de autoconfianza, ¿no? Pero él se describe como fariseo de fariseos. Y cuando él estaba en esa posición, en esa postura, él se dedicó a erradicar a la secta nazarena, término de Pablo, ¿no? La secta nazarena, que era pues Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces se dedica a extinguir esa secta, y cuando él es transformado y llega de este lado como seguidor de Jesucristo, otra vez es igual de activo, ¿no? Es un activista fuerte. Y entonces Pablo atravesó todo, ¿no? Y él resume en una carta que Pablo escribe a los colosenses, él resume el concepto de esta transición y cómo, bueno, voy a dejar que él lo comente, porque yo voy a hacer muy mal papel, pero dice Pablo en Colosenses, hablando, dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y todo lo que sucedió antes de Jesucristo se considera una sombra de Él, una sombra de Jesucristo. Y la verdad es que una sombra, puedes aprender mucho sobre algo en base a la sombra, pero no se puede aprender todo. Cuando aparece el que hace la sombra, en quien está reflejada la luz, que es Jesucristo, que genera la sombra, que es el Antiguo Testamento, y las historias que están dentro del Antiguo Testamento, pues casi se vuelve innecesario estudiar la sombra cuando tienes enfrente. Ahora, ¿quiere decir que la sombra es mentira? No, la sombra es verdad. ¿Que la sombra es innecesaria? Pues no, fue muy necesaria y ha sido muy necesaria, claro. ¿Que la sombra dice cosas que no son ciertas? No, la sombra dice todo lo que tiene que decir. Sin embargo, es la sombra. Y si ustedes se fijan, puedes más o menos describir. De hecho, hemos visto cómo con la sombra podemos hacer, de nuestras manos podemos hacer figuras increíbles, ¿no? Yo he visto unas figuras que parecen aves, que parecen animales, parecen árboles, hacen todo con la sombra, ¿no? La sombra nos describe cosas, pero si tú tienes enfrente de ti el objeto que genera la sombra, voltea a ver el objeto si quieres saber sus características. Jesucristo es el objeto de nuestra fe y por eso Él llega y se posiciona, porque Él es el cumplimiento de la sombra, de todo lo que estaba acá atrás. Y Pablo continúa diciendo, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Los
apóstoles y todos los que vivían en aquel tiempo habían crecido a la sombra o al reflejo, entendiendo y estudiando la sombra o el reflejo. Pero Pablo decía que, y Pablo menciona, dice que él era igual, él había crecido en la sombra, él había crecido entendiendo, tratando de entender a Dios, volteando hacia la sombra. Dice, pero hoy tenemos aquí al Dios Jesucristo revelándonos la naturaleza de Dios y podemos verlo en Él. Entonces, ¿qué ocasiona esto cuando Jesús llega? ¿Qué ocasiona esto en la forma de vivir y de ver y de caminar y el entendimiento de todos los que están a su alrededor? ¿Qué ocasiona? Ocasiona la necesidad de desaprender todo lo que ellos ya habían entendido y los conceptos que tenían de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús viene, y precisamente por eso Jesús tenía que dar tantas explicaciones, por eso había tantas preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús viene y está diciendo, esa no es la forma, así no es Dios. Dios es de esta forma, volteen a verme a mí. Ellos se crearon en la sombra. Jesús era la representación perfecta del Padre. Siguiente transparencia. Y siendo Jesús la representación perfecta del Padre, es la manera en que tú y yo podemos conocer al Padre. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, no mires más allá de mí, ni te detengas antes de llegar a mí, sino que voltea y ven a verme a mí. Y entonces, cuando Jesús viene y llega a este mundo y nos muestra al Padre, ¿para qué nos muestra al Padre? Nos muestra al Padre no solo para que creas en el Padre, sino para que veas y tengas una relación con el Padre. Se estrecha la relación con el Padre a través de Jesús. Por eso, no debe de sorprenderte ni a ti ni a mí, no debemos de estar nada sorprendidos de que Jesús busca y pide una fe activa. Después de todo, ¿cuál es la base de interacción de las relaciones? Cuando tú interactúas con alguien, analiza esto, cuando tú estás interactuando con alguien, hay algo, una base sobre la cual tienes una interacción, en una relación, la que tú quieras. Hay una base sobre la cual se sienta esa relación. ¿Y sabes cuál es esa base? La base es la confianza. Precisamente la confianza. Por eso pide Jesús que confiemos en Él, que tengamos confianza en Él. Y es lo que nos invitó a hacer a lo largo de su ministerio. ¿Por qué? Porque Él refleja lo que es Dios. Él refleja quién es Dios. Si se fijan, no es la obediencia. Si se fijan, no es el optimismo, no es esperanza en, es confianza en Dios. Jesús pide ser el objeto de nuestra fe. Él quiere ser el objeto de tu fe. Y solamente hay una manera en que tú puedes saber que Él es el objeto de tu fe, y es depositando tu confianza en Él. Necesitas confiar en Él. Siguiente transparencia. Cuando juntamos todo esto que hemos estado diciendo, todo lo que hemos comentado, y sabemos que Dios amó tanto al mundo, nos damos cuenta
del amor que Dios tiene al mundo, que manda a su Hijo, no solo a morir por nosotros, sino a demostrarnos cómo es Él y su naturaleza, y que entendamos mejor la naturaleza de Dios. En ese momento, con ese acto, entendemos lo grande del amor de Dios. Él deseaba una relación con tantas ganas, y la desea todavía contigo, con la gente del mundo, que Él se sienta y definitivamente nos revela. Dios se reveló a través de Jesús. Ahora, después de todo, es difícil tener una relación con una sombra. Es muy difícil, porque no entiendes al 100, alcanzas a percibir, pero no entiendes al 100. Pero ya que tienes confianza o fe y estableces eso como la base de tu interacción con Jesús, quien es el representante del Padre, entonces tienes una relación y puedes establecer una relación auténtica. Por eso Jesús invitó a la gente a confiar en Él. Y ese es el punto de Jesús. Él quería que todos confiaran en Él, y es lo que nos pide. Ahora, Dios es alguien que reconoce una fe grande, reconoce una fe inquebrantable. Y fíjense lo que voy a decir. Dios se siente más honrado por nuestra confianza viva, activa, que desafía a la muerte a pesar de todo en Él. Una confianza viva, una confianza activa, una confianza que desafía a la muerte, una confianza que pese a todo lo que está pasando alrededor, yo confío en Él. Eso es más honrable, o le da a Dios más honra que cualquier otra cosa, ¿no? Cuando menos logra impresionarlo, como nos sucedió con el romano, el soldado romano. Dios quiere que nosotros maduremos en nuestra fe hasta el punto que podamos nosotros enfrentar cualquier desafío en nuestra vida, sabiendo que Él está en control. Y cómo vamos haciendo una pregunta que nos sirva a nosotros para poder enfrentar los desafíos de la vida. Esta pregunta es importante. ¿Qué haría yo si yo estuviera seguro de que Dios está conmigo? ¿Tú qué harías en cualquier situación que tú enfrentes? La situación que tú enfrentes el día de hoy, la que enfrentaste la semana pasada, la que tal vez enfrentes a futuro. Hazte esta pregunta: ¿qué harías tú si tú estuvieras seguro o segura de que Dios está contigo en ese proceso, en esa situación? ¿Qué es lo que tú harías? Otra vez, todos conocemos gente que, a pesar de lo que la vida les arroje, a pesar de lo difícil que las dificultades que llegan a su vida, estas personas las vemos sólidas, las vemos caminando con la tranquilidad del mundo, una paz que no se entiende, una paz que no se explica, y los vemos caminando, perdonando, amando, inspirándonos en la vida, y dan pasos hacia adelante, enseñándonos cómo, de hecho, nos inspiran y transforman nuestra forma de ver la vida cuando los topamos con ellos. Cuando vemos ese tipo de fe, casi dudo que haya alguien que no quisiera ese tipo de fe. Cuando vemos ese tipo de fe, queremos ese tipo de fe. Y la pregunta importante hoy es la que hicimos al principio, es:
¿Cómo entonces adquirieron esa fe? ¿Y cómo puedo adquirir yo esa fe? ¿Cómo le puedo hacer para yo tener esta fe? El primer paso es entender que Jesucristo es el reflejo perfecto, un reflejo perfecto de nuestro Padre. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Necesitamos saber, necesitamos abrazar y crear una fe duradera y activa. Siguiente transparencia. Y todo esto requiere de nuestra confianza en Jesucristo, requiere que depositemos nuestra confianza en Jesucristo. Y es exactamente de lo que vamos a hablar durante las próximas semanas. Hay un grupo de personas que hace como unos 30 años se sentaron y trabajaban ellos con jóvenes, niños, y ellos se hicieron esta pregunta. La pregunta era: ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay que podemos hacer para que estos chavos, estos jóvenes, tengan este tipo de fe? Una fe que perdura, una fe que aguanta, una fe que vive. La realidad es que la fe, una fe activa se muestra en nuestras vidas de manera diferente en cada situación o cada estación de la vida. Cuando tú eres un chavo, la fe que tú necesitas, las cosas que tú enfrentas requiere de una fe diferente cuando tú eres un adulto, ¿no? Cuando eres un chavo necesitas una fe que te ayude a salir adelante con los problemas de la escuela, con problemas de tus amigos, ¿verdad? Cuando ya eres adulto, tú ocupas una fe que te ayude a salir adelante con las relaciones personales, con tus situaciones de trabajo, con tus situaciones de matrimonio. Y conforme va pasando la vida, a veces ocupas una fe, yo no sé, a lo mejor eres alguien que ocupa una fe que te ayude a salir adelante cuando te das cuenta que a lo mejor no puedes tener bebés, o a lo mejor pierdes a un bebé, o a lo mejor pierdes un esposo, una esposa, un matrimonio. Y entonces en cada etapa se requieren de diferentes formas de la fe. Sin embargo, en todas estas etapas hay cinco cosas que descubrió este grupo que son parte fundamental de hacer que tu fe crezca. Y ellos le llamaron 5 catalizadores de la fe. Y estos 5 catalizadores de la fe son algo tan importante para nosotros que no se han dado cuenta ustedes todavía, pero toda nuestra iglesia se está organizando y se está armando alrededor de estos 5 catalizadores de la fe. Estamos armando todo alrededor de estos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que tu fe crezca en todas las etapas de tu vida. Si eres joven, si eres adulto, si eres casado, si eres no casado, si eres soltero, nosotros queremos que tu fe crezca. Y esta iglesia está armando toda la organización, la estamos reorganizando para alrededor de ambientes que propongan y promuevan estos 5 catalizadores de la fe. Siguiente transparencia, por favor. Lo que buscamos es que haya una fe que perdura en ti, que sea tuya, una fe perdurable tuya. Entonces, estas personas, cuando hacen su exploración, las preguntas que ellos se hicieron fueron como esta. Dicen: ¿qué impulsa y facilita el desarrollo de una fe duradera? Y respondieron a esa pregunta. Y lo hicieron viendo, no nada más estos chavitos, pero muchas personas en diferentes etapas de su vida. Y otra pregunta que hicieron es: ¿cuáles son los ingredientes esenciales que cuando se mezclan dan como resultado una confianza duradera en Dios? Y como resultado de estas preguntas y de responder a ellas, llegan ellos a la conclusión de que son cuando menos 5 cosas. Dicen
que pudieran ser más, pero ellos lo dejaron en 5 y ahí es donde llegaron. Y, y las sacaron de todas las cosas que les dijeron, las respuestas que dieron estas personas a esta situación, la observación de la vida de ellos. Y entonces llegan a estas 5 cosas que le llaman catalizadores de la fe. Esta serie, nosotros vamos a explorar a fondo los 5 catalizadores de la fe, comenzando con la siguiente sesión o lección. Pero lo que buscamos es entender que una fe activa tiene un aspecto diferente en cada estación de la vida. Y esto lo vemos, como decía hace rato, cuando vemos a un muchachito que tiene que enfrentar una situación que un adulto no tiene que enfrentar, y un adulto enfrenta una situación que un chavito no tiene que enfrentar, pero su fe tiene que estar movida y acrecentada por estos 5 catalizadores. Siguiente transparencia, por favor. Siguiente. Estoy muy emocionado porque estos 5 catalizadores son algo que ya las hemos vivido, ustedes ya las han vivido, pero las han vivido de manera aleatoria, suceden en su vida, a veces las ejecutan, a veces las tienen, a veces pasan, pero no pasan con alevosía y ventaja, no pasan a propósito. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí en Iglesia Vida es creando ambientes que propicien estas 5 e impulsen estas 5 cosas, estas 5 situaciones. Por favor, no se pierdan las siguientes semanas, porque vamos a hablar específicamente de cada una de estas cosas. Y son cosas importantes. Otra vez, si tú perdiste la fe, si tú estás buscando reencontrarte con la fe, si tú estás dudando de tu fe, si tú simplemente quieres acrecentar o crecer tu fe, estas 5 cosas son importantes y te van a... De hecho, si perdiste la fe, es bien probable que estas cosas te hagan entender por qué perdiste la fe. ¿Por qué perdiste la fe? Entonces, por favor, regresen a escuchar las otras 5 partes que nos faltan de la serie. Pero yo creo que vamos a terminar aquí. Quisiera hacerles unas preguntas antes de despedirnos. Los voy a dejar con unas preguntas para que se las lleven. Estoy debatiendo si les menciono o no una de las 5 cosas, pero voy a tratar de ser más breve en esta ocasión y no las voy a mencionar. Van a tener que venir a la serie para escucharlas, pero son 5 cosas importantísimas. Pero vamos a dejarlos con estas preguntas de reflexión. Antes del mensaje de hoy, basándote en tu experiencia como cristiano o con los cristianos, ¿tú qué hubieras pensado que hubiera asombrado a Jesús? Esta pregunta llévatela y piénsala nada más. De hecho, si tienes chance de comentarla con tu familia en casa, coméntenla. Pero ¿qué hubieran pensado ustedes que iba a ser lo que asombrara a Jesús antes del día de hoy? Y suponiendo que no sabían la respuesta, ¿verdad? Segunda pregunta, ¿quién es el cristiano más sorprendente que conoces personalmente y por qué? ¿Quién es el cristiano más sorprendente que conoces personalmente y por qué? ¿Tienen a alguien en mente? Esta pregunta está muy buena. Y las últimas 2, ¿qué es lo que más ha contribuido a tu fe personal en Dios? ¿Qué es lo que más ha contribuido a tu fe personal en Dios? Y la contraparte, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha pasado o qué has escuchado? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has escuchado? ¿Qué ha sucedido que ha hecho que sea difícil mantener la fe en tu vida?
¿Qué es lo que te ha hecho cuestionar tu fe? Esta es una pregunta muy buena de reflexión, muy buena. La fe de todo mundo sufre un golpe de vez en cuando. Y saber y entender el por qué es algo que nos ayuda. Si tú estás en esta situación donde tu fe ha sido golpeada recientemente o en el pasado, déjame decirte, precisamente lo más probable es que tú no estés viendo a Jesucristo. Es que tú no estás volteando a ver a Jesucristo. Es que tú no te diste la oportunidad o no tuviste la oportunidad de ver a Jesucristo. A lo mejor tu situación deriva de un encuentro con alguien que decía conocer a Jesucristo, que decía hablar a nombre de Jesucristo. A lo mejor es alguien como yo, ¿verdad? A lo mejor fuimos nosotros desde aquí que tal vez hicimos algo para golpear tu fe, pero déjame decirte que Jesucristo vino no nada más a morir por tus pecados, pero Jesucristo vino para mostrarnos al Padre y la naturaleza del Padre, para acercarnos hacia el Padre, para hacer un camino a confiar en Dios y para ser el objeto de nuestra confianza en Dios. Quisiera terminar haciendo una pequeña oración. Si me permites, voy a hacer una oración ahorita. Padre, gracias por tu bondad, gracias por todo lo que tú has sido en nuestra vida. Gracias porque mandaste a tu Hijo a mostrarnos tu naturaleza, a mostrarnos cómo eres, a mostrarnos tu amor. Gracias por que hoy tuvimos la oportunidad de ver y estudiar y aprender un poquito más de tu naturaleza. Gracias por el entendimiento de quién es nuestro prójimo. Gracias por el entendimiento de a quién debemos de ver, que es a tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí escuchando esta voz en este día, que toques sus corazones, que toques sus vidas y les permitas a ellos caminar este camino de fe y abras su entendimiento para que ellos puedan más y más y más entender lo que es confiar en Jesús y de esa forma crecer y fortalecer su fe en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias.